del problema teológico que hay siempre que haya gente pensando, va a haber problemas. Eso es lo malo. Cuando Dios hizo a uno que piensa, y si hay dos que piensan, es un problema porque no se ponen de acuerdo, cada cual piensa lo que quiere pensar. Establecimos la semana pasada de que el hombre es pecador. Dios creó al hombre y lo creó perfecto, moralmente y espiritualmente era perfecto. Pero ese hombre cayó y Dios hizo una promesa que vendría un Salvador. Que Dios iba a remediar, Dios mismo iba a remediar el problema del pecado. Y pues en la figura de Jesucristo, Dios escogió al pueblo de Israel y en la figura de Jesucristo se cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y ahí más o menos nos quedamos en que hay dos grupos, y el grupo arminiano y el grupo calvinista. No nos vamos a dar mucho a esto porque no es importante, pero sí estamos estudiando 5 puntos de la teología calvinista, y es la depravación total, que quiere decir que todos los hombres están totalmente depravados. Nadie puede salvarse solo, absolutamente nadie puede salvarse solo. Ellos dicen que existe la elección incondicional, lo que quiere decir es que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo quién sería salvo y quién no sería salvo, quién se va al cielo y quién se va al infierno, y lo vamos a estar discutiendo. El próximo punto es la expiación limitada. La expiación limitada dice que Cristo no murió por todo el mundo, sino que solamente murió por aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. La I representa gracia irresistible, que la Biblia, que esta escuela de pensamiento dice que si Dios te predestinó para que seas salvo, cuando Él te ofrezca la salvación, tú no la vas a resistir. Es irresistible, tú no puedes resistir la gracia de Dios. Y la perseverancia de los santos, que lo que dice esta escuela de pensamiento es que una vez tú eres salvo, no hay manera de que tú te extravíes de la ley, de la fe, porque ya fuiste predestinado para ser salvo. Y la semana pasada estábamos estudiamos la primera, que es la depravación total, y dijimos que aunque el hombre está totalmente depravado, todos los caminos del hombre, todo lo que el hombre hace está depravado. Todo lo que el hombre hace está depravado, el hombre está muerto en delitos y pecados, pero esa muerte no es una muerte literal, sino que es una muerte espiritual, una separación de Dios. Y en esa separación de Dios, el hombre todavía es responsable por aceptar o no aceptar el llamado de Dios. O sea, si el hombre estuviese muerto, literalmente muerto, como el calvinismo lo quiere presentar, no había manera que el hombre pudiera recibir la invitación de Dios. Pero como el hombre, ¿cómo es posible que Dios inculpe a una persona por algo que no puede hacer, que nunca lograría hacer? Eso es como decirme a mí que yo mañana tengo que amanecer americano, rubio de ojos azules. Es imposible, yo no lo puedo hacer. El calvinismo nos quiere hacer pensar que el hombre que no puede aceptar a Dios, Dios lo va a condenar por algo que ellos no pueden hacer. Y la Biblia dice que la ira de Dios se derrama sobre los hombres porque habiéndolo conocido, no lo reconocieron como Dios. ¿Ok? Esa es la depravación total. En términos generales, estamos de acuerdo con la depravación total. 100%, el hombre está completamente perdido. Todos los caminos del hombre son corrompidos. Todos. Ahora bien, estuvimos también hablando sobre la elección incondicional, la predestinación. Recuerden que agarramos el capítulo 9 del libro de Romanos, y que el calvinismo lo usa para decir que hay una predestinación en que Dios predestinó a unos para la salvación, a otros para la perdición. Pero cuando tú haces un exégesis del capítulo, te das cuenta que el contexto no está hablando de salvación o de perdición, sino que simplemente está hablando de elección. Dios puede elegir gente, Dios elige naciones, Dios elige personas para trabajos específicos. El día de hoy vamos a continuar. Déjame buscar exactamente. Ok, esta es la continuación de elección incondicional, porque este es el punto más fuerte dentro de toda la teología calvinista. ¿Ok? ¿Estamos claros en lo que estamos estudiando? Es la salvación, pero la salvación tiene dos puntos de vista distintos.
hay quienes creen que el hombre recibe a Cristo porque Dios lo predestinó para que recibiera a Cristo. Pero nosotros creemos que el hombre recibe a Cristo porque está respondiendo al llamado de Dios. Una vez Dios lo llama, el hombre es responsable de responder o de no responder. ¿Ok? Vamos entonces a buscar unos cuantos bits. Primero, déjame darle un quote que dice de Juan Calvino, de que inventó esta cuestión. Dice: su suerte, está hablando de los que se perdieron, fue elección directa e inmediata de Dios, justificada por sus vidas, pero no necesariamente como consecuencia de ella. O sea, la gente que se perdió porque eran malos, pero no se perdieron porque eran malos, sino porque Dios no los eligió. Pudo salvarles de su condenación, así como hizo con los elegidos, quienes no fueron más dignos que los salvos, de ser salvos. Entienda en la línea de pensamiento de este hombre. Está hablando de los perdidos. Juan Calvino está hablando de los perdidos. Está diciendo, se perdieron porque eran malos, pero los que se salvaron, no se salvaron porque eran buenos ni porque hicieron nada, sino que Dios decidió que aquellos se iban a perder y que estos se iban a salvar. Pero esa condenación fue establecida en la eternidad pasada. O sea, cuando tú todavía no habías nacido, o el que se vaya a perder no había nacido, ya Dios había dicho, fulano me va a perder, sin que la persona haya nacido. Y nada de lo que había en ellos pudo transferirlos a la clase contraria. Por más que tú trates de ser elegido, por más que tú trates de encontrarte con Cristo, si te predestinaron para el infierno, te vas a ir al infierno. Así como nada de lo que pueden ser los elegidos puede convertirlos en reprobados. O sea, el que es elegido, no importa el pecado que haga, no importa las cosas que haga, ya es elegido. Y ya se va a salvar y ya hasta ahí llega. Está. Y eso es sacado del Instituto de Calvino, la página 4, para el que quiera buscarlo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 28. Uno de los versos más bonitos que hay. Aquí hace calor, soy yo. Hace calor. Por favor, si alguien me baja el aire. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas estas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a seguir con los versos porque son bien interesantes. El verso próximo dice: porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Qué usted ve ahí? Ahí se ve claramente la predestinación, ¿o no? Déjame darle el otro verso. Mira cómo dice: los que son conforme a su propósito son llamados. Es para eso nada más que todas las cosas obran para bien. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Está hablando de predestinación, sí o no? Pues entonces tenemos que establecer algo. La doctrina de la predestinación no es una doctrina antibíblica. Muchas personas que creen como nosotros, que creen que el hombre tiene libre albedrío, dicen la predestinación es una doctrina falsa. No. Si de ahí lo dice, que lo predestinó. ¿Cómo es posible? ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que digamos que la predestinación no existe? Puede ser que nosotros entendamos la predestinación de otra manera, pero de que la predestinación está en la Biblia y es una enseñanza bíblica, es una enseñanza bíblica. ¿Cómo podemos conciliar entonces la idea de que nosotros creemos que el hombre tiene libre albedrío con estos versos? Porque según dice aquí, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él se primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La historia, la lista completa.
a los que predestinó, a los que predestinó, a los que preparó su final de antemano, a eso nada más fue lo que llamó. Eso es lo que dice el verso. Ok, pero fue a los que predestinó. Sí, pero a estos también llamó. Pero cuando dice también, quiere decir que nosotros. No incluyó. Right. No, porque estos está hablando de los que predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, que también aquí no incluye otro grupo. Okay. Estos están refiriéndose a quién? A los predestinados. A los predestinados. Right. Ok, se dice, y a los que predestinó, a estos, está hablando de los predestinados, a estos que predestinó, también llamó. Eso en realidad, ¿quién llamó? ¿Quiénes fueron los únicos que llamó? A los que predestinó. Esto devuelve a uno la cabeza. A los que Pero es que si predestinó, a dice los también, que quiere llamó, decir que a no los son los únicos que que calificó están por lo llamados. mismo. Sí, no, pero también aquí también está hablando de una acción en los verbos. Acuérdate que también está desde un verbo. Primero los predestinó. Y a estos, además de que los predestinó, también los llamó. O sea, que también está relacionado al verbo, Okay. no otro grupo. Lo justificó. Ok, y a los que llamó, o sea, este mismo grupo, los que llamó, que también son los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, que a su vez fueron los que llamó, que a su vez fueron los que predestinó, a estos también glorificó. Pero no es aquellos que aman al Señor nada más. Todos No lo dice, van y dirigidos. sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Y no podríamos ver ese punto, ¿Cuál? que conforme al propósito de Dios. Ok, pues entonces, ok. Mire cómo lo interpretaría un calvinista. Dice, pues las cosas, ustedes le dicen a todo el mundo que las cosas obran para bien. No, las cosas no obran para bien de todo el mundo, sino que a los que son llamados conforme a su propósito. Porque Él antes los conoció y los predestinó. So, este verso no lo podemos divorciar de este de aquí. So, de lo que está hablando acá arriba es seguramente también de los que predestinó. Y a los que predestinó, y sigue la lista. Ahora, cuando lo vemos ahí, parece o no parece que sí. Bueno, Dios predestinó a alguien. ¿Dios lo predestinó o no lo predestinó? Aparente y alegadamente. Aparente y alegadamente. Sí. Aquí no habla de predestinación de ser salvo o no, sino habla de un prediseño de un individuo salvo para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Dios ha predeterminado que nosotros seamos como Cristo. Eso es lo que dice el verso. ¿Sabe qué pasa? Este verso, vamos a olvidarnos que sí, vamos a concentrarnos, porque este nos tira, sí, ok, está dentro del contexto y está hablando, pero para poder entender el propósito, vamos a concentrarnos en esto. Dice, porque a los que conoció, nosotros creemos que Dios conoció a la gente desde antes de la fundación del mundo por su presciencia, por su previo conocimiento. Dios sabe todas las cosas, ¿no? Sí. ¿Qué vamos diciendo? Él ya, antes de crear todo, ya él había visto quién se va a salvar y quién iba a perseverar hasta el fin. A esos que conoció, los predestinó, pero no para salvación, porque ya los conoció. Y para lo que los predestinó es para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. O sea, todo el que cree en el Hijo va a ser hecho conforme a la imagen de Dios. Para que Él sea ¿cuál? El primero entre muchos hermanos. ¿Tiene sentido esa explicación? Digo que eso iba que tienes que amar primero a Dios. ¿Verdad? Tú dices que no quiero eso, pero yo iba ahí. Dice, si tú amas a Dios, entonces tú puedes ser ya Dios no te predestinó porque ya tú decidiste amar a Dios.
Y entonces esa parte de subrayada es la que hace que, como usted dice, que hable no de predestinación del hombre, sino de cómo debe parecerse el hombre conforme a Dios. Ok, sí. Pero esto de los que aman a Dios, esta parte aquí, es, aunque está en el mismo contexto, esto aquí, que está diciendo, y sabemos que los que aman a todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no tiene que ver con salvación. Es un texto aparte. No, está en el contexto. Ok, esa es la cuestión. Ellos te tiran este texto y después te tiran el otro divorciado. Y es más fácil entenderlo así, pero una vez tú entiendes esto, este va a tener sentido. Ok, olvidémonos de este, para que después encaje con el otro. Los que antes conoció. ¿Cómo que antes conoció? La Biblia dice, en aquel día me van a decir, nosotros sacamos demonios, nosotros hicimos milagros. ¿Qué es lo que Jesús le va a decir? Nunca os conocí. Eso quiere decir que Dios, hay un conocimiento de Dios en el que se salva, pero al final del camino, porque Dios ya vio la película entera. Entonces, nosotros creemos que por el previo conocimiento de Dios, Dios ya vio al final quién se salva, quién se pierde, y a los que se salvan y perseveran hasta el fin, los que se salvan, Dios los predestinó a que sean conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Para que sea el primero. O sea, aquellos que Él conoció desde antemano, los predestinó. Aquellos que estoy viendo allá, por supuesto estamos limitando a Dios para poderlo entender. Aquellos que yo veo al final, que son salvos, que estuvieron hasta el fin, son salvos. Esos que están salvos al final, a esos los voy a predestinar para que sean hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Tiene sentido? O sea, que dentro de ese grupo está todo el que reciba a Jesucristo. Esto aquí también es completamente relevante, porque después de ahí en adelante, una vez los predestiné para que fueran conforme a la imagen de Jesucristo, los llamé. Y una vez los llamé, tú aceptaste el llamado de Dios y lo justificó. ¿Por qué? Por la fe, porque es como único. El hecho de que dice que te justificó, tiene que haber una respuesta del hombre. Porque la Biblia dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No se puede justificar el hombre de otra manera. Cuando Dios, hacerle la historia, Dios lo vio al final de la historia, vio quién se salvaba, vio quién se perdía, y a los que se salvaban porque tuvieron la fe en el Hijo de Dios, a esos llamó, a esos predestinó para que fueran iguales al Hijo de Dios. Y para completar el plan, para que esto tenga sentido del propósito, entonces a esos que ya predestinó, a esos los llamó, los atrajo, y a los que atrajo, a eso también los justificó. Una vez tuvieron la fe, una vez creyeron. Y a los que justificó, también los glorificó. Esto va a ser al final. Pero ya en lo que tiene que ver con Dios, ya todo está hecho. Todo está hecho. Ahora bien, agarre todo esto, que es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que han pasado por este proceso. ¿Tiene sentido o no tiene? Yo sé que esto es un poquito técnico complicado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Busco otra forma de explicarlo, porque si nos concentramos aquí, primero hay que saber cuál era el propósito. El propósito era que el hombre, la iglesia, sea hecha conforme a la imagen del Hijo. Entonces, para poder entender qué dice esto, tenemos que leer el contexto completo. Y lo que nos está diciendo es, todas las cosas obran para bien mío, que amo a Dios, porque yo fui llamado conforme a su propósito. ¿Cuál era su propósito? Hacerme conforme al Hijo de Dios. ¿Estamos? Y yo sé que esto es, le patina a uno la cabeza a veces pensando en estas cosas, pero la Biblia nunca te va a dejar en la oscuridad. Ahora, entienda algo. Esto no es, si usted es predestinado, póngale, pensemos esto, que la predestinación sea cierta, y Dios predestinó el que se va a salvar y el que se va a perder. ¿Qué importancia tiene? Si es verdad, pensemos que es verdad,
pues no tiene importancia porque yo me voy a salvar aunque no importa lo que pase. Y si me voy a perder, no importa lo que pase. O sea, no nos vamos a poner a pelear con la gente por esto. Son doctrinas que se hablan en la casa, porque independientemente los calvinistas, los arminianos, todos predican a Cristo, los predican como Dios, predican la Trinidad, predican que solamente puede ser salvo por Cristo. ¿Me sigue? Simplemente no estamos de acuerdo en cómo es que Dios predestinó a las personas. Ellos dicen que Dios los predestinó de una manera arbitraria, para el que se vaya a ir al infierno vaya al infierno, el que se va para el cielo se va para el cielo, pero nosotros pensamos que fue por su previo conocimiento, porque dice que antes los conoció. Antes los conoció, y a los que conoció predestinó para que fueran parte de la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante en otro verso. Sí. ¿Sabes? Que la oportunidad de salvación la tiene el mundo entero, completo, toda criatura, ¿sabes? Todo ser humano. Y Dios, en su previo conocimiento, vio los que aceptaron esa oportunidad de salvación y vio los que la rechazaron. Que la rechazaron. ¿Sabes? Él vio de, ok, aquellos me hacen, todo tiene oportunidad, porque, ¿sabes? De la manera que lo dicen los calvinistas es lo que tú dices, oh no, Dios los eligió, pero tenemos que, ¿sabes? Como dejar claro que todo el mundo tiene la oportunidad de salvación. Sí. Es como si en este cuarto viniera alguien y dijera, ¿sabes? Y hacían una pregunta, no, yo sé que esto y todo esto, de antemano me la van a contestar bien, de aquellos no me la van a contestar bien, de antemano yo lo sé. Básicamente eso es lo que, de la manera de que el calvinismo ve. La idea es esta. Si Dios, escúchame, porque hay un calvinismo extremo que dice que Dios ordena todas las cosas. O sea, no hay nada que no haya sido ordenado por Dios. Si eso es cierto, y el hombre no tiene ninguna libertad, Dios es el actor intelectual de todas las tragedias del mundo. Cada niña, cada niño que es violado puede echarle la culpa a Dios. Porque en fin de cuentas, si todo está en el control de Dios, y si Dios es el que ordena todas las cosas, entonces Él es el culpable. Cuando yo tengo el control del televisor en mi casa, ¿quién es responsable de lo que sale por la pantalla? Yo, porque yo tengo el control. En el momento que yo le digo a Manny, toma el control, Manny, ¿quién es responsable de lo que pasa en ese televisor? Él. De todas maneras, en una manera más amplia, yo tengo control, porque yo siempre le puedo quitar el control o yo le puedo apagar el televisor. ¿Me siguen? Dios sigue en control de una manera más amplia. Una manera más amplia, Dios es el control. Nada escapa al conocimiento de Dios. Dios sabe que va a violar a esa niña. Dios lo sabe. ¿Puede Dios detenerlo? Sí, Dios lo puede detener. ¿Por qué no lo detiene? Porque aunque Él puede forzar su control, Él le dio libre albedrío a los hombres. Es de la única manera en que usted no se vuelve loco cuando pasa una tragedia en su casa. Porque si todo es culpa de Dios, Dios es el culpable por todas las cosas bonitas que pasan en el mundo, pero Él también es culpable de todas las tragedias que pasan. Y yo no encuentro ese Dios en la Biblia. Para mí el Dios de la Biblia es un Dios de amor, que da oportunidades a todo el mundo. Todo el que quiera, venga. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quiere ser? Venga. ¿Ok? Vamos a seguir abundando en cuanto a esto ya mismo. Efesios capítulo 1. Vayan apuntando y vayan. Estamos tomando los versos que son controversiales. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Vamos a coger un break aquí. ¿Qué hace la gente buscando 2 bendiciones, 3 unciones, 4 unciones, 5 bendiciones? ¿Por qué hay que buscar más bendiciones? Si la Biblia dice en el pasado del verbo, dice que me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué la gente anda buscando y peleando por su bendición? ¿Qué es eso? No, tú tienes que pelear tu bendición. ¿Qué es pelear la bendición? Se la dejo a los que están viendo en internet eso para que lo contesten. Pero la Biblia dice que Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes
antes de la fundación del mundo. Aquí lo volvemos y lo vemos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a hacer una pregunta del primer párrafo. ¿Usted qué opina de eso de que si ya hemos pasado por ese pasaje, lo hemos leído, lo hemos entendido, lo hemos estudiado todo, que dice que nos vendió con toda la bendición espiritual? ¿Qué opina de que dentro de la familia cristiana todavía como que no hayan entendido eso y lo ven a uno y Dios te bendiga? Pero sí, ya me bendiga. Dios te bendiga. Aún en los conocedores y aún en ciertos niveles de grupo de gente de iglesia, Dios te bendiga. Para mí eso No ya es como hábito, como algo. es hábito, es parte del hábito. No hay nada malo en desearle una bendición a alguien, pero en el sentido práctico y técnico, ya Dios me bendijo. Por eso yo trato de que cuando saludo a alguien le digo bendiciones o Dios te bendice o cosas así, pero no, tú solamente le deseas algo al que no lo tiene. Si tú no lo tienes, yo te lo deseo. No tienes trabajo, yo deseo que tú tengas un trabajo. Pero bendición, si te deseo que tengas bendición, en el sentido técnico, no es que esté malo, pero ya Dios me bendijo. Ya me bendijo con bendición espiritual. Ya no hay, no existe una bendición en el cielo que yo no tenga. La cuestión es saber accesar esa bendición. ¿Ok? Cuando vemos este verso, volvemos a ver lo mismo. La predestinación. Ahora bien, ¿qué usted lee ahí? Según nos escogió en Él antes de la fundación. Está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Pues será de lo mismo que hablamos anteriormente, para que fuéramos con esa característica, fuéramos santos. Es la cosa. O sea, nos escogió, primero nos escogió en Él. Nos escogió en Él. No fue que escogió un individuo aquí, otro acá para salvarlo. Nos escogió en Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto no está hablando de que Dios escoge a uno y a otro, no. Está diciendo que nos escogió en Él. ¿En quién? En el ungido, en el Cristo. Todos los que están en Cristo fueron escogidos. ¿Tiene sentido esto? ¿O me estoy inventando yo cualquier cosa? Porque si hubiese sido, si le quitamos esto, si le quitamos en Él, diría, según nos escogió antes de la fundación del mundo, ya la cosa cambia porque ya es algo como más personal. Pero cuando dice en Él, ya cambió, los muñequitos cambiaron por completo. Porque ahora me está diciendo que fue la persona, yo fui elegido en la persona de Cristo. Lo mismo que vimos al principio. Fuimos predestinados para ser la imagen, hecho conforme a la imagen de Dios. Y aquí dice que hemos sido escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos adoptó como hijos. Ahora bien, ¿cómo es que usted puede llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo usted puede llegar a ser hijo de Dios? Por medio de Jesucristo, Sí, pero ¿cómo? aceptándolo como el Salvador. ¿Cómo aceptando? Como usted acepta una enfermedad. Me llegó una enfermedad, la tengo que aceptar. Tiene conocimiento de que Él es el Salvador y por tanto lo hace, lo acepta. Pero hay una palabra que es la que abre la puerta de todo. ¿Cuál es? Lo dice. Dos letras. Fe. La adopción de los hijos se hace después que llega la fe, no antes. Si nosotros vamos a pensar de que, mira, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, la adopción llega después de la fe. Hay un versículo en Juan que ayuda con eso, pastor. Juan capítulo 1, 22. 1:12. 1, 12 o 22. Más a todos los que Sí, recibieron. Más a todos los que le recibieron, Ese, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pudiese haber dicho, porque Dios no quiere confundir a nadie, y a todos los que fueron predestinados son hijos de Dios. No, pero hay algo, tiene que haber una respuesta del ser humano, y es que a todos los que le recibieron, se recibe por fe. y se recibe por fe, no se recibe por cualquier otra cosa. ¿Estamos?
En él asimismo tuvimos herencia siempre de felicidad como no de perder. Efesios 1, verso 11. En él, volvemos a ver que dice en él. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie está diciendo que Dios no es soberano. Dios es soberano y el soberano decidió que en Cristo íbamos a ser salvos. Y eso es lo que está diciendo el verso. En Él, fuimos predestinados en Él, conforme al propósito de Dios. O sea, en ningún momento en la Biblia, hermano, usted no va a encontrar un solo verso en la Biblia que diga, fulano de tal fue predestinado a ser salvo. Ni uno. Ni uno. Estamos hablando más bien de las características que debemos tener para ser sus hijos. O sea, no, porque la característica que tenemos es porque somos sus hijos. Sí, pero no para, porque entonces se rompería el ¿cómo se llama? La cuestión esta de la fe y que sea por gracia. Unos cuantos versos para que usted vea que Dios no es que predestina a la gente para que sea salvo uno y otro. Es que es imposible. Cuando usted ve la Biblia, yo no encuentro un solo verso, yo no he visto un verso que diga, a fulano lo salvé, lo predestiné para que fuera salvo. Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad corresponde que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que tenemos que entender de Dios no hace acepción de personas. Y si Dios escoge a uno y otro no, está haciendo acepción de personas. Y Pablo vuelve y lo dice en Romanos capítulo 2, verso 11. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de personas. El verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Esto es lo que Dios desea. Que es el contexto del verso. Y siempre que usted vea algo que tiene que ver con salvación, siempre va a haber en el contexto, por lo menos casi siempre va a haber en el contexto, porque no me he leído todos los versos, pero todo lo que yo he encontrado en el contexto habla algo de responder al llamado de Dios. Tiene que haber una respuesta al llamado de Dios. El contexto de Romanos 2.11 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Siempre tiene que haber una respuesta. Siempre tiene que haber una respuesta. Ok. Ustedes no me... Léalo ahí en duro. Ahí está la pantalla. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Usted cree que no se pudo haber resuelto el problema con decir a todos los elegidos? No, es a todo aquel que cree. Todo el que cree. La puerta está abierta para todo el que quiere creer. Marcos, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es el que quiera venir. Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no, a ver, como, ¿qué clase de amor es ese? Imagínese usted, las mujeres que están aquí, que su esposo usted está obligado a servirle a él, a quererlo a él. Usted es una muchachita de 15, 16 años, como pasa en estos países, y agarran a estas niñas y le dicen con quién se van a casar. ¿Qué clase de amor es ese? Y si nosotros tenemos un estándar, pareciera ser que nosotros tenemos un estándar de la moral un poco más alto que el de Dios. O sea, yo no obligaría a nadie a quererme a la brava, pero sin embargo Dios lo va a hacer. ¿Cómo va a hacer? En el Antiguo Testamento se dice lo mismo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis
oh casa de Israel, la invitación de Dios es a todos, no es a un grupo. Interesante los sentidos. Déjame aquí eso ahí que yo estoy que llamado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo es posible que si ya Dios escogió a un grupo, pida que todos se arrepientan? Otra vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son todos. Y Dios no quiere que ninguno perezca. En el calvinismo, Dios quiere una cosa, pero Dios no recibe lo que quiere. ¿Me siguen? Si Dios, de acuerdo al calvinismo, está en control de todo, y si yo estoy en control de todo, ¿cómo yo voy a querer algo y no recibirlo? Si que yo estoy en control de todo. Si yo quiero que ninguno perezca, ¿cómo es posible de que alguien perezca si yo soy el único que está en control y decreto todas las cosas? Si esas personas no tienen derecho a elegir. Porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos hombres? Todos los hombres sean salvos. No, los elegidos nada más, los escogidos, los calvinistas. No. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Y aquí está, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para cuántos? ¿Cuántos? Todo aquel. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros como iglesia? Este es el problema que tiene esta línea de pensamiento. Que cómo yo puedo ir honestamente donde una persona, presentarle el Evangelio de Jesucristo, si yo no sé si Cristo murió por esa persona o no. ¿Cómo le predico el Evangelio? Si yo no sé si él murió o no. Yo no sé si es uno de los elegidos. Y si ese es uno de los que Dios eligió para el infierno. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Ustedes cómo se complica la cosa? Ellos te dicen, no, nosotros predicamos porque la Biblia dice predica. Pero no tiene sentido. ¿Para qué orar? ¿Para qué vamos a orar? Si ya Dios determinó todo. ¿Entiendes? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios amoroso que da opciones. Ahora vamos a ver unos textos que son conflictivos, pero de verdad. Usted me tiene que decir de qué se trata. ¿Qué quiere decir ese verso? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ciertamente esto habla de la elección arbitraria de Dios, unilateral. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quién es el que escoge? ¿Escoge Dios o escogemos nosotros? Sí, pero puede ser elegido para ciertas funciones, ciertos cargos. Dice, para que llevéis fruto, Pero, pastor, vuestro fruto permanezca. pero entonces tendríamos ahí que volver al propósito de Dios. Ok, esta conversación, sí es cierto, pero esta conversación se da en qué contexto. Hagan exégesis. El contexto, ¿me da maestra? Dígaselo. Vamos a leer ese verso. Vamos a buscar el capítulo 15. No hay que dar mucha vuelta porque usted va a darse cuenta de qué contexto estamos hablando.
Solamente lo que tienen que buscar el capítulo 15 y si lo que tienen la Biblia Reina Valera les va a decir más o menos de qué habla el contexto y usted me dice. Si es el capítulo 15, sabemos que el capítulo 14 es cuando Jesús está con los discípulos aparte, ¿es o no es? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque está hablando con los discípulos, yo me tengo que ir, pero ellos le dicen, pero no, te vas a ir, enséñanos al Padre, con esto no basta. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sigue ahí, y después dice, no, entonces yo voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Está hablando con quién? Ok, pues entonces, esta declaración se hace a los discípulos con referencia a su apostolado, no a su salvación. No es a la salvación. Es el apostolado, le está diciendo, mire, y lo dice como dijo María, para que llevéis fruto. Hay un propósito con la elección. Ahora bien, ahora hay otro verso que le mata el pollo en la mano a los calvinistas, con este verso. Y es Juan 6:70, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, los escogió a los 12. Y uno de vosotros es diablo. Pero si tú vas a tomar esto para decir que Dios me escogió para salvación, tienes que entonces eliminar este otro verso y sacarlo de la Biblia. Judas fue elegido. Cuando Jesús dijo esto, Judas estaban los 12. Judas estaba y fue elegido y le dijo a Judas, tú no me elegiste, yo te elegí a ti. Pero no puede haber sido para salvación, porque Jesús dijo, yo escogí 12 y uno de ustedes es el diablo. Ese versículo sirve para los apóstoles. También. Estaba mi hermano. Tienen todos los versos, los marcaron. Otro verso conflictivo es el verso de Hechos, capítulo 13. Léalo detenidamente. Hechos, capítulo 13, verso 48. Yo le digo una cosa, si uno no lee bien, y uno no busca otras fuentes, y uno no estudia, es aún estudiando y tiene que uno seguir leyendo y leyendo para poder entenderlo más o menos. Mira lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí que obviamente está hablando de que alguien fue ordenado para la vida eterna, ¿o no? No me hablen todo a la vez porque después no se ve la grabación. ¿Qué ustedes creen? Aquí sí, aquí nos agarraron. Aquí sí, dice los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir? O sea que ya ellos estaban predestinados para la vida eterna. Ya Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ok. Vamos a ver entonces qué dice el verso 46, que está dentro del contexto de ese verso. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pablo le está hablando a los judíos, le está diciendo: yo tenía que venir donde ustedes primeramente, ser parte del mandato, ustedes tenían que venir primero. Más puesto que la, ¿no? ¿Dónde estoy? A vosotros la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, ¿hubo una elección del hombre, sí o no? Sí. Okay, sí. Hay una responsabilidad del hombre. Y el hombre dijo: ustedes están desechando la palabra de Dios. Como ustedes la están desechando, yo me voy a ir a los gentiles. Y no os buscáis dignos de la vida eterna. Está hablando obviamente de salvación. Le está diciendo a los judíos: ustedes no
quieren aceptar la vida eterna, no quieren aceptar la salvación, yo me voy hasta donde los gentiles. Y cuando los gentiles escucharon eso, se pusieron contentos. No. Imagínate que te digan a ti, no, los 10 millones de pesos que te iba a dar, no te lo voy a dar, se lo va a dar a Marisa. ¡Epa, Marisa! Ahí vamos. Marisa se quedó como si nada, déjame que se alegre. ¿Quién lo quiere? Yo me pongo contenta calladita. Pues esto se regocijaba y glorificaba al Señor. Ahora bien, eso no elimina el hecho de que aquí se fueron ordenados para la vida eterna. Aunque el contexto nos da a entender aquí hay dos cosas distintas. Si estos fueron ordenados para la vida eterna, ¿cómo es posible que estos se les pidió cuenta por no haber respondido? Si estos tuvieron la opción, ¿por qué estos no la tienen? ¿Será eso lo que nos está enseñando la Biblia? La palabra griega que se usa aquí en ordenados es esa ahí que no ni quiero pretender saber griego. Y no tiene ninguna definición consona con ordenados. Es una mala traducción. Una mejor traducción sería hasta que se pusieron en la vida eterna. Y todos los que estaban dispuestos a la vida eterna creían. Todos los que estaban dispuestos creían. ¿Tiene mejor sentido? No era que estaban ordenados para que creyeran, sino que todos los que creían estaban dispuestos a la vida eterna. Ajá. Eso lo puedes entender como que ahora estos lo desecharon, pues la orden de salvación es para esto. Pero estos ya no tienen break de salvación. Bueno, la desecharon, es lo que está diciendo ahí. Ok, pero estos ya no tienen break para la salvación. La tienen si creen. Si creen. La puerta está abierta. El texto aquí no dice que se ordenó para la salvación desde antes de la fundación del mundo, sino que lo que está diciendo es, mire como yo lo tengo en el diccionario en griego, que estaban dispuestos para la vida eterna, pero no es dispuestos, sino que están dispuestos, no en el sentido que yo dispuse esto, sino estoy dispuesto para la vida eterna. ¿Así? Ajá. Por su fe. Por la fe. O sea, yo estoy dispuesto, o sea, creyeron porque estaban dispuestos. Cuando escucharon que se había abierto la puerta, ellos estaban dispuestos y creyeron todo lo que estaban dispuestos para la vida. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? O sea, ellos tuvieron que creer y cuando se le abrió la puerta de posibilidades para creer, ellos estuvieron dispuestos a creer. Estuvieron dispuestos a entrar a la vida eterna. Porque de lo contrario, el mismo contexto no tendría sentido con el texto que estamos estudiando. Porque en un lado nos está diciendo que fueron ordenados para la salvación y en el otro nos está diciendo que los judíos lo desecharon. No, pues sí que la Biblia, de acuerdo al calvinismo, eso no existe. Romanos 11:20, mira lo que dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, se está hablando del pueblo de Israel, pero tú por la fe estás en pie. Si nosotros vamos a tomar la Biblia y vamos a tomar ese verso bíblico nada más y lo queremos interpretar como nosotros lo queremos interpretar, entonces traemos la hermenéutica y la tiramos al zafacón. Pero la Biblia se interpreta sola. En Romanos 11:20 habla algo en completa contradicción a lo que estamos estudiando en Hechos capítulo 3. Dice 11:20, bien, por la incredulidad fueron desgajadas, está hablando del pueblo de Israel, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la sinceridad de Dios, la severidad, no sinceridad, que yo no sé leer. Severidad ciertamente para por los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjate, pero si estos dijeron que si una vez ya tú estás adentro, ya no hay cómo salir para afuera. Si ya una vez tú eres predestinado a ser salvo, ¿cómo es que me dice ahora que tú también serás cortado? Estando adentro. Si permanecieras en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿En qué quedamos? Quiere decir entonces que hay que permanecer
porque no hay nadie que tiene su seguro ahí guardado. O sea, espérate, la salvación está segura, pero cuando entremos a la perseverancia de los santos, entonces entramos bien en eso. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados. Pero ¿cómo va a ser? Si de acuerdo al calvinismo, Dios predestinó a unos para la perdición, a otros para la salvación. ¿Cómo es posible que Dios diga aquí, no, pero si ellos se arrepienten, entran de nuevo? Usted ve la contradicción. ¿Estamos claros hasta ahora? Son versos que si uno no los busca bien, le revuelven a uno. Y en el último ahí, entonces volvemos otra vez a lo mismo que habíamos, en el último verso ahí, si no permaneciera en incredulidad. Ok, si el pueblo de Israel, si los que están en incredulidad, que en este caso el contexto está hablando de Israel, si ellos no permanecen en la incredulidad, serán injertados nuevamente. Pero de acuerdo a como lo dicen, ellos dicen no, cada cual está predestinado para lo que está predestinado. Por eso, volvemos otra vez donde los calvinistas que dicen todo lo contrario que dicen. Es la cuestión. Claro. ¿En qué quedamos? O le creemos a la Biblia o le creemos a Juan Calvino. La Biblia. Ok. Sí, aquí nos agarraron. Aquí sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y le voy a decir, van a haber versos que no va. Yo a veces leo cosas que yo prefiero, yo le paso por el lado y sigo porque es que no encuentro la solución inmediata. Mira cómo dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí fue. Se nos cayó el rancho. Si usted está leyendo la Reina Valera, esto es lo que usted va a leer. Pero si usted está leyendo otra traducción de la Biblia, lo que va a decir es: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Desde el momento en que Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? En cuanto a lo que tiene que ver con la salvación. ¿La predestinación o que han creído? a los discípulos, ¿no? Recuerden que Pablo le está hablando a tesalonicenses. Son creyentes, son cristianos. Él está diciendo, Dios le permitió a ustedes ser los primeros a alcanzar la salvación. Yo los escogí a ustedes para que fueran los primeros a alcanzar la salvación. Eso en algún momento dice que nosotros fuimos predestinados. Si lo deja aquí, sí. Que fuimos escogidos desde el principio para salvación. No. Dice que fuimos escogidos para que fueran los primeros en alcanzar la salvación. ¿Me siguen? O sea, una cosa es que Dios te escogió desde el principio, otra cosa es que Dios te escogió para que tú fueras de los primeros que aceptan la salvación. Ahí está establecido. O sea, que van a alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. De que por medio de eso sí está predestinado, pero aquellos que cumplan con eso. Con ese criterio. La cosa. O sea, porque de lo contrario, ¿para qué sería a través de la santificación? Ok, es lo que te estoy diciendo. La otra, ok, vamos a darle para esto.
Yo creo que esa es la interpretación correcta. Yo creo que así es la manera correcta que dice el texto, porque tiene más sentido. O sea, ustedes fueron los primeros que fueron escogidos para que fueran los primeros en creer. Pero le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo. Pues claro, los que creyeron, pues fueron escogidos, pues claro, porque se nos predicó a nosotros primero que a ellos. Ahora bien, de todas maneras, si fuéramos a manejar este verso nada más, dice que fuimos escogidos desde el principio para la salvación mediante la santificación. Entonces, ¿por qué sería a través de la santificación? ¿Sabes qué pasa? Que de lo que habla aquí no es meramente de ser elegidos para ser salvos, sino para la glorificación completa. Porque en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida del Señor. Está hablando de una obra completa, terminada, de una glorificación completa. Porque de lo contrario, ¿por qué tendría que ser a través de la santificación? ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? O sea, si quitamos esta parte del verso, no crea confusión. Pero el verso sigue diciendo mediante. Ok, vamos a leerlo bien. Dios respecto a vosotros, que el Señor, de que Dios nos haya elegido desde el principio para salvación, y el vehículo que usó para elegirlo fue la santificación por el Espíritu, la fe y la fe a la verdad. O sea, ustedes creyeron, el Espíritu los santificó y Dios los predestinó. Lo mismo que estábamos viendo desde el principio. ¿Estamos? Quiero terminar con esto, así que deben un momentito más y nos vamos. Otro verso. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro Señor, a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Ahí dice que estaban destinados para la condenación. A menos que la palabra que se está usando ahí no signifique lo que el calvinismo quiere pretender que signifique, sino que signifique escrito anteriormente sobre. Ok, la palabra esta, que no voy a griego, tiene más de un significado. Y para que encaje dentro del contexto, búsquese en la carta de Judas, la última carta de... Busque Judas. Para que vea de lo que estamos hablando. Para que tenga sentido con el contexto. Acuérdense de esto no es que estamos cambiando una palabra por la otra nada más que para que caiga con nosotros, sino que es cierto que puede significar previamente trazado, puede significar eso, pero también puede significar escrito anteriormente sobre algo. Y cuando veamos el verso bíblico nos vamos a dar cuenta. El que lo tenga empieza a leer desde el verso 4 en adelante. 1:4. Porque se han introducido solapadamente algunos hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, ese fue el verso que tenemos aquí. El argumento es el siguiente. Cuando habla de destinados, la palabra que se usa para destinados es esta que está aquí, que bien puede significar lo que creemos que dice, que es previamente trazado. Sí, puede significar eso, pero las palabras en griego tienen varios significados y se pueden usar de diferentes maneras. Ahora, para que encaje con lo que sigue diciendo el verso, tiene mejor sentido si el verso dice que fue escrito. O sea, vamos a leer el contexto. Siga el verso 6 en adelante, del 5 en adelante. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ok, vamos a hablar ahí. Está diciendo, cuando el pueblo salió, Dios destruyó a los que no creyeron. Sigue.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, no solamente castigó a aquellos que se rebelaron cuando salieron de Egipto, sino que a los ángeles también los castigó. Había condenación para los ángeles, síguelo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, entonces nos está diciendo también, recuerden que en Sodoma y Gomorra también hubo castigo sobre ellos, hubo condenación sobre ellos. ¿Qué sigue diciendo? A ver si ya acabaron los ejemplos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ok, lo que está haciendo es una comparación de estos hombres con lo que pasó en la historia. O sea, está comparando a estos hombres que están cogiendo la gracia de Dios y la convierten en libertinaje para hacer poca vergüenza. Está diciendo, están destinados para la condenación, pero también podemos verlo. Ay, espérate, le di muy rápido. Está tan rápido esto. Mira, espérense. Qué cosa. Ok. Ahora esto se pone ahí, hay que rogarle. Ok, el verso está diciendo. Dame la de ahora yo me quedo pegado ahí. Ay, Cristo, no, verso. Ok, pues hay unos, si buscamos la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Eso es lo que quiere decir. No es que estaban, no es, o sea, si se usa, ¿por qué tú dices esto? Si se usa el significado que tú le quieres dar, si tú quieres usar el significado, no tendría sentido con el resto de la carta. ¿Me sigue? O sea, te está dando una lista de la gente que hicieron lo mismo que ellos hicieron y que fueron castigados, fueron condenados. Y lo que te está diciendo aquí fue que se meten secretamente y de ellos ya se había dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, su único Señor y dueño. No que fueron predestinados para la condenación, como dice el verso anterior, tomando en consideración una traducción de una palabra a la que si tú le quieres dar sentido al... Esto tiene más sentido por lo que Carlos leyó que el anterior, ¿o no? O sea, me está diciendo, de esta gente se escribió y empezó a dar entonces todo el montón de ejemplos de qué es lo que estos hombres harían. ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, de la misma manera que aquellos que salieron de Egipto fueron condenados, de la misma manera que los ángeles tuvieron sus consecuencias, de la misma forma que Sodoma y Gomorra, de esa misma manera, estos hombres van a ser condenados. De eso es lo que está hablando. No está hablando de que Dios predestinó uno para condenación y otro para salvación. Pastor, pero también se puede ver de la manera que hay una condenación ya de antemano para los hombres que actúen de esa manera, los impíos, como habló el verso. O sea, Dios predestinó, o sea, Dios ya de antemano hay una salvación para los que creen y hay una condenación para los que creen desde antes del mundo ser creado, ¿sabes? No, pero sí, pero la idea que da el calvinismo es que esta gente en específico ya habían sido destinados para la perdición desde antes de la fundación del mundo. Ok, la semana próxima, si Dios permite, terminamos. Tenemos 2 puntitos más que tocar antes de entrar a la salvación. ¿Dónde estoy? Oye, ¿por qué el sol? Ok, antes de irnos, quiero que esto quede claro porque no pareciera que estamos poniendo palabras que no son. Ok,
Esto es lo que dice la Reina Valera. Reina Valera dice lo que desde antes había sido destinados. La palabra destinado tiene dos significados. Puede ser puestos de antemano o puede ser que se había dicho algo antes de eso. Cuando vemos esta traducción, entonces nos da el sentido correcto del verso y nos dice que esto que ya las escrituras nos dicen que van a ser condenados. No que Dios los predestinó, no que se van para el cielo, para el infierno o algo por el estilo. Esta traducción encaja mejor con el contexto de los versos del 5 al 8. La próxima semana vamos a estudiar la explicación limitada por quién murió Cristo. ¿Murió por todo el mundo o murió por un grupito?